Listo, súper. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Bueno, Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, por darnos este espacio. Confírmanos, por favor, qué hora es en Alemania en este momento. Espérame, me fijo. ¿Cómo me veo el WhatsApp? Ahorita son las 8 de la noche. 8 de la noche, o sea, estamos más o menos a 6 horas. Que no, hasta mediados de marzo. En 1 o 2 semanas cambiamos otra vez al horario de verano y pasamos a las hace 7 horas en Nos el horario de verano. aumentan una hora. Exacto. Ok, bueno. Josué, para empezar, queremos preguntarte por la situación actual, por el tema de la pandemia, ¿cómo está la situación en este momento en Alemania? Pues la verdad está mejorando. Alemania ha sido uno de los países en Europa que más casos ha tenido. Pero vamos bien, estamos rebajando, ahora es todo más bien aburrido porque está todo cerrado, hay muchas restricciones, no se puede hacer nada, pero, pero pues vamos mejorando y ya la vacunación va muy adelantada y yo por ejemplo ya estoy vacunado y la idea es en abril empezar a abrir las cosas para poder empezar a funcionar normal, pero realmente la situación ahorita sigue siendo muy, ¿cómo decirlo? Está muy restringido todo, pues. Ok, ¿sabes algo cómo está el tema de las fronteras? ¿Se están pudiendo mover entre países europeos? La recomendación del gobierno es no moverse, pues solamente hacer viajes que sean necesarios, pero fuera de eso realmente no hay ninguna restricción. Se puede viajar, no hay muchos problemas de que hay que hay que hacer cuarentena o algo así dentro de Europa. Sin embargo, es eso, que la idea es que no se hagan viajes de placer, sino solamente viajes que sean necesarios. Ok, o sea, con una visa, no turismo. Pues, pues el turismo está cerrado, pero ahorita, pues, por ejemplo, yo podría ir a cualquier parte si tuviera, pues, alguna razón para hacerlo. Ok, un justificativo. Perfecto. Bueno, Josué, hay muchas personas que se preguntan por qué Alemania está buscando tantos médicos sabiendo que es un destino, que es una potencia, sabiendo que ellos todo el sistema de salud lo tienen también estructurado, equipos de última tecnología, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando con el personal médico? ¿Por qué los están buscando en otros países? Alemania hace más o menos 20 años, algo así, cambió todo su sistema de salud. En Colombia funciona que existen los médicos generales que hacen la mayor parte del trabajo. Yo en Colombia era médico general y pues la mayoría de los pacientes son manejados por médicos generales y solamente más o menos el 20% de los médicos en Colombia son especialistas. Acá el cambio que hicieron es que el médico general ya no existe y ya todos los médicos son especialistas. Eso implica eso requiere más médicos porque si todos los pacientes necesitan que los vea directamente el internista, o si tú tienes un problema quirúrgico te ve directamente el cirujano, entonces obviamente se necesitan más cirujanos, se necesitan más internistas, más anestesiólogos, y eso en general aumenta el número de médicos que se necesitan y las universidades, digamos, la formación de médicos en Alemania no da abasto para toda la necesidad que hay, y por eso es que en los últimos años la mayoría de los por lo menos, bueno, la mayoría no, pero hay una gran parte de los médicos que están formándose como residentes son extranjeros porque las plazas están abiertas y no hay suficientes médicos alemanes. No, vale. Quiero que todos te conozcan, que todas las personas que están conectadas conozcan a Josué. Cuéntanos de dónde eres, dónde estudiaste, a qué te dedicabas acá en Colombia. Bueno, yo me llamo José Vélez, yo soy de Medellín, yo estudio medicina en la Universidad de Antioquia. Eh, Me gradué en el 2012. Desde el 2012 estuve un tiempo trabajando en urgencias en Medellín, en Metrosalud. Luego de 5 años de trabajar en Colombia, decidí venirme para Alemania y ya yo estoy aquí hace ya más de 3 años, ya voy para 4 años acá en Alemania. ¿Por qué llegó a Alemania tu vida? ¿Por qué decidir este destino y no de pronto algún país angloparlante, que el inglés es un poco más común en nuestro país? Eh,
Varias cosas. Digamos, países donde se habla inglés, el más importante que nos queda cerca, que es fácil, es Estados Unidos. Y personalmente, pues no me llama mucho la atención, pero porque el nivel de vida es mucho estrés y realmente no me pareció, pues, como que fuera mi camino. Lo segundo es que Alemania es muy abierta para los extranjeros. Alemania tiene un proceso que es relativamente sencillo, es un proceso claro, es largo y complicado, pero es un proceso claro. Tú sabes cuáles son los pasos y cuáles son, digamos, cuál es el camino a seguir. Y no son tantos exámenes como en Inglaterra o como en Estados Unidos. Entonces, digamos que se presta para, es un lugar que se siente abierto. La mayor dificultad es el idioma, pero una vez uno tiene el idioma, una vez uno tiene el idioma ya está muy adelante en el proceso. Háblanos un poco sobre el idioma, porque podríamos decir que el idioma va a ser la llave que nos va a abrir esta puerta o este mundo de oportunidades. ¿Con qué nivel de alemán sales tú de Colombia? Yo me fui me vine para Alemania con un nivel A2. Yo en Alemania empecé con B1. Yo llegué en junio y más o menos en enero hice B1, B2. En enero tenía el certificado de B2 y había empezado ya con C1. Y ya con el certificado de B2 empecé el proceso de homologación acá en Alemania. ¿Cómo fue ese contraste de haber estudiado alemán en Colombia versus llegar al destino como tal y vivir el idioma día y noche? Pues la verdad fue difícil porque acá en la ciudad donde yo vivo todo el mundo habla inglés. Entonces, cuando me veían que no era capaz de expresarme en alemán, me respondían en inglés. Al principio es difícil porque pues uno llega a un país nuevo, no conoce a nadie y la mayor dificultad que tiene es conocer gente. Y si uno no habla el idioma local, obviamente es muy difícil conocer personas nuevas. Pero realmente muy rápido, en el transcurso de 4, 5, 6 meses, ya logré establecer mi vida, organizar un poco, aprender cómo es la cultura, cómo es el día a día acá y realmente yo diría que relativamente rápido estaba integrado. Tú certificaste el alemán y ¿cuál fue el siguiente paso para poder arrancar con todo este proceso de homologación? Lo primero, lo más importante es el idioma. Cuando uno tiene el idioma, tiene que traducir un montón de documentos. Ahí, según donde uno vaya a presentar sus exámenes, tiene una lista distinta de documentos. Pero pues los documentos son normalmente son el diploma de la universidad, el certificado, pues la resolución de pues, la licencia para ejercer la medicina, las notas de la universidad, documentos personales, certificado de antecedentes personales, certificado de antecedentes en el Tribunal de Ética Médica. Una vez se tienen todos esos resultados, se empieza el proceso. Realmente es mandar los documentos, ellos prueban que los documentos estén todos al día y que estén todos en orden y te citan para los exámenes. Bueno, se radican documentos y ¿al cuánto tiempo presentas el siguiente examen? Eso depende mucho de donde estemos, especialmente ahorita con lo de Corona, que se cancelaron muchos exámenes. Hay muchas personas que están en la lista de espera por los exámenes. En mi caso, yo me inscribí en el 2018, hace 3 años, en enero del 2018, y el 30 de enero, o sea, fue a finales de enero, y mi examen lo hice a finales de abril. O sea, más o menos normalmente son unos 3 meses. Ahorita no sé cómo esté la situación con lo de Corona. El año pasado por coronavirus tuvieron que cancelar muchos exámenes. Entonces, como de todas formas hacían falta los médicos, en muchas partes les dieron la licencia para ejercer sin haber presentado el examen y tienen que presentar el examen ahora cuando ya se empiezan a presentar. Entonces, no sé en cuánto esté el tiempo ahora digamos, por todas esas personas que están todavía en la lista. Que están represadas. Normalmente son 3 o 4 meses, sí. Ok. Háblanos sobre ese primer examen, el examen que evalúa terminología médica. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo estructurado? ¿Cómo es ese examen como tal? Sí, el examen es un examen realmente sencillo. Es un examen que está enfocado
a mirar que uno sea capaz de manejar el día a día como médico. Eso implica manejar pues, el contacto con los pacientes, la documentación y el contacto con los otros médicos. El examen se llama examen pues, técnico de idioma. Sin embargo, uno no se debe dejar engañar porque dices examen de idioma, que es solamente de idioma. Sí, el examen incluye también pues, unas partes médicas importantes. Al principio el examen inicia con un paciente, que normalmente no es un paciente sino un actor, con un cuadro clínico cualquiera. Sí, hay muchos: apendicitis, cólico biliar, sí, urolitiasis, hay muchos casos. En mi caso, mi paciente tenía una urolitiasis, entonces era una señora de tantos años con dolor en el flanco derecho, dolor en la espalda, dolor para orinar, malestar. Y entonces la primera parte del examen es simplemente interrogar a la paciente: cómo está, qué es lo que tiene, hace cuánto, le duele cuando hace esto, cuando no hace esto, qué ha tomado para eso, es la primera vez que le da, y todos los antecedentes en la familia, antecedentes personales, sí, alergias, operaciones, todas esas cosas. Al final es importante también explicarle a la paciente qué tiene o cuáles son las sospechas clínicas. Pues obviamente no se hace examen físico ni se hacen exámenes, pero uno tiene que explicarle al paciente. Yo considero que según lo que tenemos hasta ahora, es posible que sea esto o esto. Vamos a hacer un examen físico, vamos a hacer algunos exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, y según lo que encontremos decidimos qué tratamiento vamos a hacer, y pues definimos claro el diagnóstico y le damos más información. Eso es lo principal, es poder entender al paciente y poderse comunicar con el paciente, explicarle qué tiene y tratar como de manejar la ansiedad de los pacientes. Usar un vocabulario sencillo, me imagino que eso te lo evalúa. Exacto. Eso es bien importante porque los pacientes no conocen el vocabulario médico, ¿sí? Como médicos tenemos mucho vocabulario que realmente en alemán es muy fácil, ¿sí? Hematuria, en alemán es Hämaturie, ¿sí? Digamos que no es difícil aprender ese idioma, pero los pacientes no te entienden por hematuria, ¿sí? Los pacientes tienes que preguntarles bien cómo se dice eso, si tiene sangre en la orina, cosas así. La segunda parte es escribir una historia clínica de ese paciente que acabamos de ver. Entonces es lo mismo, es un sistema, el mismo sistema que nosotros manejamos, el por qué viene el paciente, lo subjetivo, el análisis y el plan de manejo. Y la tercera parte del examen es discutir el caso con otros médicos. Y aquí es donde yo digo que es bien importante también algo de conocimiento clínico, porque si ellos ven que tú no eres capaz de enfocar a la paciente, por más que tú hables alemán fluido, si tú estás con el diagnóstico que no es, si estás con la terapia que no es, si pones los medicamentos que no son, o digamos, si ellos ven que no eres capaz de enfocar al paciente de manera adecuada, obviamente no vas a pasar el examen. Son cosas que han pasado. Yo escuché de alguien que perdió el examen porque la paciente tenía una glucometría muy bajita y él dijo: no, la paciente está normal, se puede ir para la casa. Y le dijeron: no, esa paciente tiene una glucometría muy bajita, no se puede ir para la casa, tiene que manejarse la hipoglicemia acá. Y a pesar de que él tenía buen nivel de alemán, no pasó el examen. Sí, digamos, son cosas que son muy básicas, pero que es bien importante que las tengamos. Y ese es el primer examen. Con ese examen ya empieza el proceso, por así decirlo. Luego de ese examen a mí me dieron una licencia provisional. O sea, con este examen puedes obtener una licencia provisional, y ya con esa licencia provisional podemos empezar a trabajar, que eso fue lo que yo hice. Empecé a trabajar y trabajé 2 años con la licencia provisional. Una pregunta que te quiero hacer antes de hablar ya, digamos que de ese permiso de trabajo, y es: ¿cuántas veces se puede repetir ese examen? ¿O solamente se presenta una vez y ya, nunca más se puede presentar? Pues ese examen se puede presentar ese examen se puede presentar cuantas veces sea necesario. 3, 4, 5, pues realmente no tiene límite. El límite es que hay que presentarlo estando acá, no se puede presentar desde Colombia. El examen cuesta más o menos 320 euros, 350 quizá ahora, y no te lo programan en menos de 3 meses.
Entonces, si tú pierdes el examen, tienes que esperar 3 meses para la siguiente cita. Entonces, pues hay que tener en cuenta que si uno no se prepara bien para el examen, implica un costo, un tiempo más de espera, y es un tiempo que uno tiene que estar acá y no puede trabajar. Muchos médicos en el momento que tenemos la cita me dicen, Diana, ¿qué tan fácil o qué tan difícil pueden ser esos casos? ¿O es el caso que nunca han resuelto y preciso me tocó a mí? No, en el primer examen los casos son realmente cosas del día a día. Son apendicitis, urolitiasis, diverticulitis, neumonía. Sí, a ti no te van a poner en ese examen pues un paciente con una enfermedad rara, un síndrome raro. Realmente es un examen eh, relativamente, yo pues, a mí me parece que es relativamente fácil, es un enfoque, es simple, y además que nadie espera que le des que tengas el diagnóstico correcto o que tengas todo bien. Lo importante es que te puedas comunicar con el paciente y que enfoques el paciente adecuadamente, ¿sí? Si tú dices, bueno, mi paciente tenía, por ejemplo, una urolitiasis, entonces yo digo, bueno, en mi paciente el enfoque va a ser hacerle un citoquímico de orina, una ecografía de vías urinarias. Si al final la paciente no tiene una urolitiasis, sino una infección de vías urinarias, pues el enfoque de todas formas estaba enfocado en encontrar los posibles riesgos de este caso y tratar de enfocar y ubicar el paciente. Sí, si tú sabes que el paciente está en el marco de abdomen, en el marco de pulmones y todas las cosas, eh, uno logra enfocar al paciente. Realmente cualquiera que tenga experiencia laboral o que haya estudiado pues, medicina, realmente está en las capacidades de pasar este primer examen. Porque lo más importante es realmente el idioma, pues, que es desde el enfoque del examen y enfocar el paciente. Ok, bueno. Tú nos mencionaste ahorita que ya después de este examen obtuviste un permiso de trabajo temporal, o sea, podríamos decir que hasta este punto el título va homologado de manera parcial, o sea, todavía no lo tenemos completamente homologado. Exacto, es lo que uno obtiene después de presentar ese examen es una, un, se me va. Es una licencia provisional. Esa licencia provisional es hasta por 2 años, válida pues directamente hasta por 2 años, lo cual lo que dice es, el examen está bien, los documentos estaban bien, vamos a darle la oportunidad de que empiece a trabajar, de que empiece todo su proceso, pero todavía el examen todavía no tiene una licencia definitiva. Eh, pero realmente con eso se puede empezar a trabajar, como digo, yo con eso trabajé 2 años en la anestesia. Eso quería preguntarte, háblanos sobre bajo qué condiciones laborales empezaste a trabajar. Por ejemplo, cómo fue tu día a día, salario, horarios, qué condiciones laborales tenías. Sí, realmente uno empieza a trabajar como cualquier otro médico. Con este permiso laboral depende mucho pues del hospital donde uno esté. En mi hospital me ofrecieron digamos, el mismo perfil que cualquiera de los otros médicos. Hay hospitales que, como saben que tú no tienes una licencia definitiva, te ofrecen menos, te ofrecen algunas otras cosas. Ya es cuestión de buscar, pero la mayoría de los hospitales, por lo menos de la mayoría de las experiencias que yo he visto de residentes, es que tienen exactamente el mismo manejo. En mi caso, yo entré a trabajar como médico de tiempo completo. Tiempo completo son 40 horas en la semana, que significa lunes a viernes nada más. Los sábados y los domingos son siempre libres. Además de eso, pues el salario normal, el salario de entrada en mi hospital eran 4.400 euros antes de impuestos. Esos 4.400 euros, yo pues me imagino que ahora es un poco más alto y hay hospitales donde se paga más, hay hospitales donde se paga menos. Hay hospitales donde tú empiezas directamente con 5.000, hay hospitales donde se empieza con 4.200, 4.300. Yo creo que no hay en ninguna parte de Alemania menos que eso. De eso tienen uno que pagar más o menos el 40% se va en impuestos y en salud, en pensión, digamos, todas las deducciones. Y al principio mi salario neto luego de impuestos pues luego de las deducciones era más o menos 2.600 euros. Aparte de eso, tenemos vacaciones acá. Tenemos muchas vacaciones. Yo tenía
Pues tengo todavía 30 días de vacaciones al año que no tengo que sacarlos de una, sino que los puedo repartir. Entonces yo el primer año tuve 6 semanas de vacaciones, estuve 3 semanas en Colombia, una semana en Italia y así. ¿Qué funciones cumplías tú en esa etapa del proceso? Mis funciones normales, son las mismas funciones realmente que cumplo ahora, simplemente que como ahora estoy un poco más adelante en la residencia, pues tengo más responsabilidades. Pero yo, como les decía, empecé con anestesia. Entonces, mi servicio de anestesiología tiene, pues en mi hospital tenemos 14 salas de cirugía. Tenemos 14 salas de cirugía, una unidad de cuidados intensivos y tenemos 9 salas de parto. Entonces, cuando empecé, recién empezaba, yo primero estuve pues con un especialista los primeros 2 meses, siempre acompañado de alguien que le van midiendo a uno el aceite, le van preguntando a uno cosas, van viendo a ver quién no se está aprendiendo en la casa y que uno sea capaz de manejar las cosas solo. Luego de 2 meses, yo llegaba al hospital y tenía mi sala de cirugía, entonces yo sala 4, entonces en esta sala 4 tengo un retiro de material de osteosíntesis, luego tengo una osteosíntesis de radio, luego una osteosíntesis de tibia y luego una prótesis de rodilla. Y tengo mis 4 pacientes con las, digamos, con que ya alguien los ha visto, alguien los ha revisado y ya está planeada la anestesia. Y simplemente es hacerlo, anestesia general, anestesia regional, anestesia espinal. Al principio, digamos, yo soy responsable de mi sala, no hay nadie más, lo que está en mi sala lo tengo que hacer yo, y hay un especialista que digamos, está libre, que va y apoya a los residentes que necesiten ayuda. También al principio se hace planeación de cirugía, que es como consulta externa, no está en la consulta y los pacientes que van a ser operados la semana siguiente. Entonces yo tengo mi paciente, llega un paciente, buenas doctor, ¿cómo está? Yo tengo, la próxima semana me van a operar la rodilla, por ejemplo. Entonces tengo que buscar, mirar qué posibles riesgos tiene este paciente, qué medicamentos toma, qué medicamentos puede seguir tomando, cuáles tiene que suspender, qué opciones de anestesia hay, de anestesia regional, anestesia espinal, anestesia general. Y se hace la planeación de cirugía y esta planeación es lo que le llega a uno cuando está en cirugía, le llega la planeación que hicieron los otros, o pues que hizo uno en la semana anterior. Eso es al principio. Y en la medida que uno va avanzando más, pues yo en el punto en el que yo estoy, yo hago pues cirugías invasivas, complejas, de grandes vasos. Digamos, lo más complicado que hacemos en mi hospital son cirugías abiertas de aorta y yo, pues luego de 2 años y medio ya estoy haciendo cirugías abiertas de aorta completamente solo, sin ninguna ayuda, con sistemas de autotransfusión, con monitoreo avanzado de signos vitales, con catéteres centrales, catéter arterial, digamos, los pacientes que son completamente invadidos y luego van a la unidad de cuidados intensivos. Vamos, se ve mucho el progreso, empezar haciendo pues retiro de material de osteosíntesis en el radio, a hacer ya, digamos, cirugías de máxima complejidad y luego en el tercer año empezamos el manejo de cuidados intensivos y ahorita con coronavirus también tuvimos mucho que ver ahí, que es, digamos, manejar pacientes completos en cuidados intensivos, con nutrición, con diálisis, con manejo de antibióticos, con manejo de temperatura, electrolitos, todo es complejo. Y ahora, algo nuevo que estoy empezando a hacer hace 2 meses es que estoy haciendo urgencias. En Alemania el sistema digamos, de atención prehospitalaria es manejado por médicos. Entonces, en mi ciudad hay muchas ambulancias de rescate que son operadas por paramédicos y hay 3 vehículos con médico. Entonces, cuando es una urgencia grave, llega la ambulancia de rescate y nosotros llegamos en nuestro vehículo aparte a atender al paciente y se hace pues el manejo inicial del paciente y se transporta al hospital. Entonces, digamos, por lo menos en mi área hay muchísimo, hay mucho campo de acción, hay mucho que hacer y el trabajo realmente es gran parte solo, es gran parte, pues somos muy independientes para el trabajo y uno puede hacer, si uno es bueno y si uno muestra que es capaz, se puede avanzar rápido. Bueno, retomando el tema de esos 2 años, ¿obligatoriamente el médico tiene que esperar los 2 años para presentar ese último examen? ¿O si tú quieres hacerlo antes, lo puedes hacer?
no es tanto como que quiera, sino que si se consigan las citas, digamos, son el obstáculo más grande a la hora de presentar estos exámenes. Yo esperé por mi examen, lo normal es que se espere entre 6 meses y un año, pero cuando ya fue el año, estuvo con lo de coronavirus y se canceló todo y al final estuve haciendo casi 2 años con esta licencia provisional. Mi licencia definitiva apenas la conseguí en septiembre del año pasado. Sí, supimos que en septiembre presentaste el último examen, el examen ya de la homologación, y quiero que nos hables también de ese examen, sobre la estructura, qué te preguntaron, cuánto se demoró. Bueno, el examen es un examen que dura todo el día. Es un examen que dura todo el día, es muy difícil, fue una preparación grande. Sin embargo, si uno, digamos, si uno tiene buenas bases de la universidad, es lograble. ¿Por qué digo que es difícil? Porque son 3 especialistas. Un especialista es internista o de la rama de la medicina interna, un especialista es radiólogo, es cirujano o de la rama de la cirugía, y otro especialista es cualquier otra cosa. Entonces, en este caso no sabemos quién, pues sabemos que tenemos quirúrgicas, médicas y quién sabe qué más. En mi caso, digamos, mis evaluadores fueron un cirujano cardiovascular, un internista general, un cardiólogo y un radiólogo. Al principio del examen, entonces, lo primero es evaluar a un paciente, es similar, pero en este caso es un paciente real. En mi caso era un paciente que a 2 días anteriores había tenido una cirugía de bypass coronario, estaba en la unidad de cuidados intensivos aún, y digamos, mi profesor fue, digamos, el evaluador fue el cirujano cardiovascular, que él mismo había hecho la cirugía. Entonces, en este caso, fue muy bueno porque en este caso ellos tuvieron en cuenta que yo soy anestesiólogo, que yo estoy haciendo cuidados intensivos, entonces mis preguntas se enfocaron mucho al manejo de pacientes en cuidados intensivos, de cómo se manejan los catéteres, cómo se maneja la nutrición, cómo es el monitoreo invasivo, qué significa cada cosa en el monitoreo invasivo, cómo puedo yo, digamos, cuál es el significado fisiológico de estos signos vitales, porque este paciente que tuvo una cirugía cardiovascular tiene digamos, tiene estos valores. Y digamos, fue realmente en el cuadro intensivo me preguntaron absolutamente todo, de todos los monitores que tenía el paciente, absolutamente cada curva, cada valor. Me hicieron explicar la fisiología de esa curva, la fisiología de ese valor, por qué tiene los pacientes estas cosas, cuáles son los posibles riesgos de esta cirugía, qué es lo que tenemos que estar pendiente en el postoperatorio los siguientes días. Esa fue la primera parte. La segunda parte es lo mismo, realmente es explicar al paciente, digamos, presentar al paciente a los 3 y recibir preguntas. Pero aquí recibes preguntas de todos, ¿sí? Entonces, el cirujano cardiovascular me preguntó nuevamente todo eso, pero luego me preguntó cosas de cirugía, que fueron como trauma de tórax, disección aórtica, diverticulitis, diverticulitis perforada, digamos, cosas grandes de cirugía. Luego el internista me preguntó sobre neumonía, sobre electrocardiograma, sobre antibióticos y ¿qué más? Ya, eso fue todo. Pero a otros compañeros les preguntaron diabetes, les preguntaron enfermedad de Crohn, que es pues, la enfermedad de Crohn no es muy común en Latinoamérica, pero acá en Europa es muy común. Y luego el tercero fue radiólogo. El radiólogo me hizo preguntas de neumonía, me mostró imágenes en las que se veía una masa en el pulmón, y él me dijo, bueno, esa masa es una neumonía o es una masa, es un cáncer. Entonces ya me hizo preguntas de neumonía y me preguntó cuáles son las características de una masa versus una neumonía y cómo podríamos aclarar el caso. Yo en este caso dije, no tengo suficiente información para saber si es una masa o una neumonía, y yo quisiera en este caso hacer una tomografía para aclarar el diagnóstico. Y ya
te preguntan acá, es un tema grande lo de la protección de radiación, entonces me preguntaron cuál es la radiación de una tomografía versus una radiografía, digamos, cuáles son las medidas que uno debe tomar de protección para protegerse a sí mismo y al paciente en la exposición a la radiación. Y eso fue todo realmente el examen. Pues, realmente no fue tan difícil, pero la preparación fue muy, muy larga y muy difícil. Cuéntanos eso, ¿cómo te preparaste? Porque bueno, tú trabajaste los 2 años, ¿cómo sacabas ese tiempo para poder estudiar? ¿Hiciste algún curso o en el mismo hospital donde trabajabas te ayudaron a prepararte? Bueno, hay varios cursos, hay varias ofertas. Realmente yo no tenía tiempo porque tenía que seguir trabajando y obviamente en mi trabajo también tengo que hacer turnos, ¿no? Ese fin de semana no tengo un horario fijo que me permita decir, yo saco los viernes para hacer curso. Entonces nunca hice curso. Sin embargo, hay opciones de hacer cursos. Pero a ver, mi trabajo, normalmente cuando yo trabajo en el día normal, trabajo hasta las 4 de la tarde. Y después de las 4 de la tarde realmente tiene uno todo el tiempo del mundo para sentarse y estudiar 1 o 2 horas. Y yo me sentaba y estudiaba unas 2 horas, unas 3 veces a la semana por 4 o 5 meses. Y fue eso, simplemente mucho esfuerzo, sentarse a estudiar después del trabajo. Hay guías, hay libros que son como los 50 casos más importantes de la medicina interna, los 50 casos más importantes de cirugía, y digamos como el examen es un examen similar al que presentan los estudiantes de medicina de último semestre para graduarse. Entonces hay libros para que estos estudiantes se preparen y con esos libros nos podemos preparar nosotros también. Ok. ¿Cuánto tiempo se tomaron en darte los resultados de este examen? Los resultados de los exámenes son inmediatos. En el primer examen la mayoría de las partes las pruebas te lo dicen inmediatamente. En mi caso me lo dijeron al día siguiente me enviaron un email. Y en este caso en el segundo examen sí es inmediatamente, porque ellos te hacen una evaluación directa digamos, de tus dificultades. Si uno no aprueba el examen, le hacen una evaluación. Nos parece que te faltan esto, que tienes huecos en cirugía, o que tienes huecos en medicina interna o en medicina legal. Eso también me falta. Medicina legal en Alemania es bien importante porque pues las leyes son distintas. Entonces es bien importante que nosotros repasemos eso sobre medicamentos de control, cómo se hace un certificado de defunción. Digamos, son cosas que no hay forma de aprender en otras partes, que tenemos que aprender acá y que ellos tienen que probar que uno sí la sepa. Entonces, si tienes esos fallas en medicina legal, fallas en cirugía, medicina interna, pues te deben decir cuáles son tus huecos, entonces por eso te dan el resultado inmediatamente. Luego de ese resultado, 2 semanas después me llegó la licencia por correo. Y quedó el título homologado. Exacto, es un título como si hubiera estudiado en Alemania, es el mismo título que es el mismo, digamos, el mismo certificado que obtienen los médicos en Alemania, y es un certificado que es pues, válido para toda Alemania y es de por vida, no tiene fecha de vencimiento, como los primeros que eran solamente por 2 años. Ok. Quiero que, Josué, aprovechemos que tú digamos que pudiste trabajar acá en Colombia, que viste cómo es el proceso de un médico para poder adquirir o poder tener un cupo y hacer su residencia, y quiero que tú mismo hagas el comparativo de cuando un médico se gradúa en Colombia y quiere hacer residencia acá versus lo que pasa en Alemania. A ver, yo me presenté en Alemania, me presenté en Colombia 4 veces a la universidad, a anestesiología, y pues yo en Colombia como residente no recibía sueldo. Entonces, como uno no recibe sueldo, tiene de entrada muchas limitaciones. Yo sabía que yo como residente tenía que vivir en Medellín, que tenía que vivir con mi familia, no me podía ir a ninguna parte. Entonces solamente me podía presentar a las universidades en Medellín. Las universidades en Medellín, digamos, es difícil porque son pocos cupos. En las privadas es muy, muy difícil porque es cupo de entrevista. Entonces, si uno estudia en la universidad, tiene ventajas. Y como yo estudié en la Universidad de Antioquia, no estudié en ninguna de las privadas, entonces no tenía esas ventajas. Y en la Universidad de Antioquia son 7 cupos por año. Sí, 7 cupos por año, se presentan 500 personas y es bien difícil porque obviamente son personas muy brillantes que son buenas y les va mejor que a uno y pues nada que hacer. Fue difícil, es muy difícil. Yo me presenté como de 4 veces en Colombia. Acá en Alemania yo llegué, una vez tenía mi licencia lista,
yo presenté mi examen para la licencia el 26 de abril y el 13 de mayo firmé contrato con un hospital. Me presenté a varios hospitales, me ofrecieron en dos. O sea, fue realmente, en Colombia tenía uno que buscar y buscar y, digamos, rezar para que todo le salga. Y acá yo me presenté a 4 hospitales y me ofrecieron 2 puestos y escogí el que me gustó más. Y es gratis, que esa es otra No cosa. solo es gratis, sino que te pagan y te pagan bien. Exacto, ese digamos que podría ser como el punto clave, te pagan por estudiar. Exacto, o sea, porque realmente no es estudiar, acá no es visto como un estudio, sino un trabajo. Acá tengo un contrato con mi hospital como médico en formación, pero yo tengo mis responsabilidades y tengo, digamos, yo produzco dinero para el hospital. El hospital tiene 10 salas de cirugía y tiene en 10 salas de cirugía 10 anestesiólogos y entonces esas cirugías producen dinero para el hospital y pues digamos que yo soy un empleado normal del hospital porque yo tengo mis funciones, tengo mis responsabilidades, tengo que ir, no puedo faltar, digamos, son todas las cosas normales de un trabajo y pues tenemos la misma remuneración de un trabajo y con mi trabajo pues mi trabajo en el hospital tengo pues como vivir una vida realmente muy, muy agradable. Yo en ese momento tengo una vida que yo en Colombia nunca ni me imaginaba. ¿Qué condiciones laborales cambia para un médico antes de homologar y después de homologar? O sea, en ese cruce, ¿qué cambia? Absolutamente nada. Yo pasé, pues, absolutamente nada. Realmente yo vengo como decía, hace 2 años y medio en mi hospital y nada, me felicitaron y ya, Y seguí siga. haciendo los mismos turnos. Bueno, la única diferencia es que antes no podía hacer certificados de defunción, ahora sí puedo hacer certificados de defunción, pero pues en últimas eso no cambia mucho el día a día de mi trabajo. Yo sigo teniendo mis mismos pacientes, sigo teniendo. De hecho, yo estaba haciendo las cirugías complicadas desde antes, entonces, digamos, no hay cambios. Hay hospitales que no te permiten hacer turnos, que no te permiten hacer noches hasta que tengas la licencia provisional, perdón, hasta que tengas la licencia definitiva, porque en la licencia provisional dice que tienes que trabajar, en compañía de alguien que tenga licencia. Uh-huh. Pero cuando uno es residente, pues uno es residente nunca trabaja solo, uno es residente, como residente siempre tiene alguien a quien acudir, entonces legalmente uno puede trabajar y está protegido por este sistema porque como residente nunca se trabaja solo, pero algunos hospitales en la noche tienen solamente un residente y no hay un especialista en el hospital, entonces en esos casos no podría uno trabajar en la noche. Pero mi hospital funciona normal porque siempre hay otros anestesiólogos en el hospital, entonces no hay problema. Ok, ok, acá en Colombia normalmente ustedes se rigen bajo un cronograma, o sea, saben cuánto dura la especialidad y cómo, digamos que qué van a ver todos los días. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Cómo tienen esa guía? Acá la guía es clara en cuanto al tiempo. Anestesia, por lo menos yo hago anestesiología y cuidados intensivos, entonces no sé mucho de de las otras especialidades, pero por ejemplo anestesia son 5 años. La cirugía la mayoría son 6 años, medicina interna son 6 años, neurocirugía son 7 años. Entonces, pero eso es un mínimo. Uh-huh. Tú te puedes demorar más y no hay problema. Lo importante es que no te puedes demorar menos. Y en esos 5 años, en mi caso, yo tengo un logbook donde tengo todos los procedimientos que he hecho. Entonces, hay unos requerimientos. Entonces, por ejemplo, para anestesia, me piden que en esos 5 años haga 1.800 procedimientos de anestesia, de los cuales 300 tienen que ser en abdomen, 100 tienen que ser en cabeza, 50 tienen que ser en niños menores de 5 años, y hay todo, anestesia regional, anestesia espinal son 200, anestesia general son al menos 1.000. ¿Qué más? Estuve haciendo eso esta semana. Uso de ecografía para mirar neumotórax o ecocardiografía, ciertos
no, 300 pacientes en UCI, cosas así. Digamos, ese es el logbook, y cuando uno ya los tiene todo chuleado, más 5 años, puede solicitar pues inscribirse al examen, y ya si presentas el examen de especialidad, es un solo examen, y con el examen de especialidad ya obtienes el título de especialista. En promedio, los salarios de los especialistas, bueno, puede que sea, depende del área, pero en promedio, ¿cuánto están ganando en Alemania un especialista? Eso es importante, porque no depende del área. Si uno trabaja en un hospital, los hospitales tienen unas listas, unas tablas muy claras de salarios. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un hospital, yo tengo claro desde hoy hasta el día que me pensione cuánto me voy a ganar, porque son listas muy, muy claras. Entonces dice, un médico, en mi hospital, mi médico residente de primer año se gana 4 millones, se gana 4.600 euros. Uh-huh. Un residente de sexto año, que es el máximo, realmente son 5 años, pero pues hay hasta sexto año, un residente de sexto año se gana 5.600 algo, 5.600 euros. Y ya un médico graduado de primer año, o sea, un recién graduado, se gana unos 6.200. Entonces, digamos, es un proceso que tú empiezas con 4.000. Yo empecé con 4.400, luego 4.800, ahora voy en 5.100. Para el momento en el que termine la residencia voy a estar más o menos en 5.600, y como especialista pasas a 6.000, 6.100. Digamos que no es una diferencia pues tan marcada, porque es un cambio escalonado. Uh-huh. Y en la medida que uno vaya avanzando como especialista, también tiene cada año un incremento, hasta que uno se vuelve como médico, se llama Oberarzt, que es como un médico que ya está en capacidad de enseñar y asumir otras responsabilidades, tiene también otros sueldos, y así va avanzando hacia arriba. Okay. Vale. Bueno, Josué, sabemos que tienes fotos para mostrarnos. Bueno, mientras cuadras lo de las fotos, acá hay una pregunta que nos hacen que es muy común, Josué. Sí. ¿Es mejor ciudades grandes o ciudades pequeñas? Depende, realmente es más fácil conseguir un puesto en ciudades pequeñas, porque no hay muchos médicos que se quieran ir a ciudades pequeñas. Yo trabajo en una ciudad pequeña, pero yo vivo en una ciudad grande, súper bonita, que se llama Düsseldorf, y trabajo en una ciudad pequeña que se llama Mönchengladbach, que son, pues yo en carro me demoro 28 minutos. Es muy cerca. Y acá las vías son muy buenas, las carreteras son buenas. Espérate, a ver, miremos a ver si puedo. Entonces yo me levanto normal. Espérate que yo tenía. Yo de hecho tomé fotos hoy porque lo estaba preparando para hoy. Súper. Yo me levanto normal, en un día normal me levanto a las 6:10 de la mañana, y a las 6:30 de la mañana arranco para el hospital. En el hospital, así se ve un día en el hospital. Así es, digamos, mi puesto de trabajo. Y esta fue la primera cirugía que hice hoy, que era una cirugía de una estenosis aórtica. Entonces está la paciente está allá, duerme. Este es digamos, mi equipo de anestesia, mi monitor, esta es otra residente es una residente de primer año, y estaba hoy conmigo digamos, para que les mostrara cómo es digamos, cuáles son las particularidades de la cirugía vascular. Y acá están los cirujanos, toda la cirugía, vamos, todas las cosas. Eso fue ayer. Signos vitales del paciente, que le tomé foto para la documentación. Y entonces yo tengo mi sala, en mi sala tengo mis pacientes. Este paciente era una osteosíntesis de radio. Este paciente estaba con anestesia local, entonces acá tenemos lo mismo, el monitoreo, pero la máquina de anestesia está apagada porque tenía una anestesia regional. El paciente no está intubado, está despierto. Y aquí están los cirujanos también, pues operando. Ok, vale. Y tenía otras, cuando salimos cuando, digamos, en los días que me toca salir en el carro con los médicos, este es el carro con los médicos. Esta es
digamos, no es una ambulancia porque pues acá yo estoy sentado y adelante está el conductor y hay un paramédico y pues nosotros bajamos y vamos y nos encontramos con la ambulancia de rescate que está allá digamos, en el lugar del accidente o el lugar del evento. Sí, ha sido, eso también ha sido una experiencia muy interesante. La semana, no, hace 3 semanas nos tocó reanimar a una señora en un supermercado y la señora en el supermercado se reanimó, se desfibriló, se intubó, se le pusieron medicamentos, se hizo todo el manejo avanzado y pues luego arrancamos al hospital. Digamos, son cosas que son muy interesantes. Claro. Cuando tenemos turno, cuando tenemos noche, este es el cuarto donde hago noche. Aquí se ve el carro el carro Ok. que dice nota. Sí. Pues es un cuarto donde podemos ir, dormir. Acá hay un televisor, un closet, tenemos baño, pues acá cerca. No está en el cuarto, pero está cerca. Ujú. Cuando hago noche, pues duermo ahí o cuando tenemos, digamos, en el servicio de emergencia, a veces no hay mucho que hacer durante el día, especialmente en la mañana, entonces uno se recuesta un rato. Eso es lo otro. Pero bueno, mi trabajo, como les decía, es hasta las 4 de la tarde y luego a las 4 de la tarde nos vamos a la casa. Acá en el unicornio de mi novia. Esta es mi casa. Acá acabamos de llegar. Y bueno, acá llegamos justo para el atardecer. Esa es la vista que tienes. Esa es la vista que tenemos acá. Llegamos justo a la hora del atardecer del trabajo y bueno, medio frío. Y luego me puse a cocinar porque es el Día de la Mujer, entonces es el día De consentir la novia. de consentir a la novia. Sí, acá traje flores, cociné y ya me senté con ustedes. Ahorita lo siguiente sería ponerme a a hacer ejercicio. Es el plan para ahorita más tarde. Ok, bueno, Josué, súper chévere. Todo un día mío. ¿Cómo? Así es un día mío en el trabajo. Digamos, en Súper. el trabajo, sino acá en Alemania. Bueno, háblanos un poco sobre costo de vida. Esa es una pregunta también bien importante para todos porque claramente el comparar Colombia con Alemania, pues los costos se van a subir empezando porque son euros. Cuéntanos cuánto gastas tú en alojamiento, en transporte, en alimentación y hacer el comparativo de cuando llegaste a cómo estás en este momento. Eso, bueno, realmente yo me cambié, hace poco me mudé con mi novia, entonces estoy en un apartamento mucho más grande que en el que estaba antes. Pero empecemos cuando yo llegué a Alemania, yo llegué con mis ahorros hechos en pesos. Cuando llegué a Alemania justo se subió el dólar, el euro que estaba como a 3.000 se subió como a 3.600. Ahora está incluso peor, pero a mí no me tocó eso. Y yo en Alemania, digamos, para que me dieran la visa me pedían que tenía que tener 820 euros mensuales en mi cuenta bloqueada. Con esos 820 euros mensuales yo viví realmente bien, normal. Yo pagaba 300 euros por una habitación. Yo rentaba una habitación en una casa de una familia, una señora con su hija y el hijo se fue a la universidad y dejó el cuarto. Entonces yo me mudé al cuarto del hijo y pagaba 300 euros de arriendo. Luego de esos 300 euros de arriendo, yo me movía siempre en bicicleta para no tener que pagar transporte. Acá, como todo es plano, en la ciudad donde yo estoy, es muy fácil uno siempre moverse en bicicleta, todo es muy cerca, es una ciudad de 600.000 habitantes, o sea que es como más o menos como Pereira, pero plano. Entonces se puede uno mover fácil a cualquier parte en menos de 20 minutos en la bicicleta. Ya mercaba, yo no comía casi afuera, hacía siempre todo mi mercado y yo me cocinaba en la casa, digamos, no había mucho. Los gastos grandes son principalmente el arriendo y la alimentación. Si uno tiene pues transporte, sin incluir transporte, son 60, 70 euros de transporte normalmente. O Y sea que ya alcanza realmente perfectamente lo que te pide la yo embajada de vivía, solvencia, vive yo bien uno. vivía, yo vivía bien, vivía tranquilo, no tenía oportunidad de salir cada fin de semana y
y a bares. Yo aprovechaba mucho en verano porque en verano uno puede salir a los parques y en los parques puede uno llevar sus cervezas que comprar en el supermercado y tomarse las cervezas con los amigos en el parque o hacer asado en el parque. Digamos que el verano es mucho más barato que el invierno. En invierno no hay, pues tú no puedes ir a la calle, entonces tienes que ir a un bar, en un bar es un poco más caro, y pues, pero de vez en cuando, pues digamos, tampoco era que no hacía nada, pero pues que tenía la oportunidad de hacerlo de vez en cuando. Esa fue, digamos, mi vida. Luego, cuando empecé a trabajar, digamos, la segunda etapa fue cuando empecé a trabajar, que pude tener pues un sueldo. Cuando empecé a trabajar, me mudé a vivir solo en un apartamento pequeño, que tenía pues era como un aparta estudio, era una habitación y la otra habitación era sala con cocina. Eh, Ahí vivía solo, yo pagaba de arriendo. Yo pagaba de arriendo 600 euros, 700 euros. De arriendo más servicios y internet y transporte al hospital me gastaba también, ¿no? 160 euros porque el hospital es en otra ciudad, entonces tienes que uno que incluir los tickets a otra ciudad. Y cuando empecé a trabajar, les decía que mis ingresos eran más o menos de 2.600 euros por mes y yo me gastaba, digamos, en digamos, costo de vida, unos 1.000 a 1.200 euros mensuales. Sí, con internet, alimentación, arriendos, toda la cosa. Lo cual implica significa que me quedaban unos 1.200, 1.300 euros mensuales digamos, libre. Y con eso salía, con eso, digamos, yo realmente empecé a pasear mucho porque en Europa es muy fácil pasear. Tú compras por 50 euros y de regreso a Italia, o, o tú vas aquí en un bus, te vas a Bélgica o a Holanda. En ese tiempo me compré una bicicleta, digamos, con todos esos ahorros. Estuve en Colombia, sí, digamos, y empecé a salir más, a comer más afuera, a subir de peso. Mejoró la vida. Sí. Y eso fue, y ya hace poco, digamos, en la tercera etapa, yo me mudé hace poco con mi novia, entonces tenemos un apartamento mucho más grande, que ya no es un apartamento de estudio, sino que es un apartamento, pues ya les mostré digamos, la vista, la sala, y pues obviamente tenemos una habitación donde tengo la bicicleta, el computador, otras cosas, digamos, es un estilo de vida un poquito más agradable. En este caso, en este apartamento nuevo pagamos 1.600 euros de arriendo, que es realmente mucho más que en el otro, pero somos dos, entonces mis costos de vida se subieron a 1.500, 1.600 euros mensuales, pero pues yo estoy en el punto en el que ya, como yo hago noches, hago fines de semana, pues y ya estoy en tercer año, entonces ya mi sueldo ha subido un poquito y yo, digamos, en el promedio mi sueldo son unos 3.500 euros al mes, entonces ya tengo más o menos 1.500, 1.600 euros en la casa, digamos en los gastos que son siempre, y ya me quedan el resto, más o menos 1.800 euros para el resto de las cosas, para salir, para pasear, para ahorrar, realmente ahorrar bastante, para ayudarle a mi familia en Colombia, digamos, todo. Pero el gas, digamos, con lo que uno gana en Colombia, gana como médico residente, tiene una vida muy agradable. Realmente yo no tengo absolutamente nada de qué quejar. Josué, quiero que me cuentes algo y es el tema de la discriminación, porque esa es una pregunta también muy común. ¿Tú has sentido discriminación por parte de pacientes, por parte de colegas, por el hecho de ser latino, por ser colombiano? Pues lo único, el hecho de ser colombiano va a inspirar chistes siempre en cualquier parte donde uno va. Normal. Digamos, porque digamos, sí, la idea de Colombia, Pablo Escobar, cocaína, digamos, es una idea que está muy arraigada. Uno se acostumbra a que la primera pregunta sea si uno conoció a Pablo Escobar o si uno tiene algo que ver con eso, a modo de chiste. Pero aparte de eso, realmente no hay absolutamente ningún problema, pues por lo menos en mi experiencia no he tenido absolutamente ningún problema. Como les decía al principio, hay muchos médicos extranjeros, entonces los pacientes están acostumbrados a eso, los otros médicos están acostumbrados a eso. Digamos, en la calle es el lugar donde menos la gente tiene
la costumbre, pero yo vivo en una ciudad muy diversa. En mi ciudad, más o menos el 20% de las personas son inmigrantes o son hijos de inmigrantes. Entonces, todo el mundo tiene contacto con inmigrantes hay mucha tolerancia. Hay lugares, obviamente, si tú vas a pueblos pequeños, en el este, donde los inmigrantes son el 2% de la población, puede que haya personas que tengan menos experiencia con inmigrantes y que haya, digamos, un poco más de prejuicios. Pero en la mayor parte de la ciudad la gente es muy educada, la gente es muy tranquila, los pacientes. Eh, de hecho, son más interesados digamos, que la discriminación. Muchos pacientes preguntan de dónde es uno con curiosidad y, digamos, con genuino interés de aprender un poquito más, de preguntar, de saber cómo son las cosas y, digamos, es una cosa pues una situación muy agradable. Yo mi vida yo he hecho mi vida acá los últimos ya casi 4 años y no he tenido pues ninguna experiencia negativa. Vale. Josué, planes a futuro. ¿Qué viene para Josué? Obviamente estás en tu especialidad, estás todavía terminándola, pero piensas quedarte en Alemania, quieres devolverte a Colombia, quieres ejercer en otro país. Inicialmente, pues en los planes ahorita a futuro, a corto plazo, estoy buscando cambiarme de hospital. Mi hospital es un hospital que tiene 600 camas, que tiene muchas especialidades, pero el hospital no tiene neurocirugía, no tiene cirugía cardiovascular. Entonces mi plan a corto plazo es cambiarme de hospital. Acá puede uno cambiarse de hospital en cualquier momento, porque como digamos, la especialidad la especialidad no es como en Colombia, que no está inscrito en la especialidad en la Universidad de Antioquia o en la universidad y tiene que seguir el plan de la universidad, sino que a nivel general tú tienes este número de años y estos procedimientos y tú los puedes hacer donde quieras. Entonces yo estoy ahorita buscando un cambio de hospital a un hospital donde haya trasplantes, donde haya neurocirugía, digamos cosas un poco más complejas, porque ya en este hospital estoy haciendo las cosas más complejas. Entonces, digamos, quiero algo más grande. Eso es a corto plazo. A mediano plazo es hacer la especialidad completa acá, que son 5 años, o sea que me falta todavía bastante, y luego hacer la especialidad en cuidados intensivos, que es más o menos 2 años más. Y pues no, nada, yo pues ya me he ido organizando acá, pues ya vivo con mi novia, digamos, mis planes son ahora, están por ahora acá, digamos, si las cosas cambian, no, pues yo no me veo regresando a Colombia, pero pues tampoco lo descarto, o en otras partes, pero pues mis planes ahora en este momento están acá, o sea, de continuar haciendo mi vida acá. Vale. Bueno, Josué, si te parece, vamos a empezar a responder preguntas. Hay varias personas que nos han enviado algunas preguntas. Ronald Castro dice que si puedes, por favor, recordar la especialidad que estás haciendo. Sí, espérate, la especialidad que estoy haciendo soy residente de anestesiología de cuidados intensivos y ahorita hace poco estoy haciendo una especialidad de medicina de urgencias, que es el título de medicina de urgencias realmente es posible que lo obtenga este año. Entonces tendría mi especialidad de medicina de urgencias y seguiría residente de anestesia y cuidados intensivos. Bueno, pregunta, dice, con respecto a la edad, ¿hay limitaciones o menos posibilidades de trabajar y estudiar en Alemania? Yo tengo 42 años y 16 años de experiencia después de mi grado. Bueno, realmente en la ley no hay ningún límite de edad, tú puedes empezar en cualquier momento. De hecho, yo tengo 2 compañeros que son residentes, hay uno que empezó la residencia y tiene unos 45, 46 años, ¿no? Y hay otro que ya está terminando la especialidad, que es nuevo en el hospital, que también está como por los 50 y está terminando ya la especialidad, o sea que también pues debió haber empezado a los 40 y punta. O sea que realmente de entrada no hay problemas. Acá en Alemania mucha gente estudia, muchos enfermeros, mucha gente hace enfermería y después de hacer enfermería varios años hacen medicina, entonces hay gente, digamos, de edades avanzadas en los programas y no hay problema. En últimas depende de dónde te acepten, ¿sí? Si tienes de tu perfil, si tú eres bueno, si tú tienes experiencia como especialista, obviamente cuenta mucho, pero si tienes experiencia como médico general, es muy, muy, muy valorada. Mi experiencia en urgencias en Colombia la valoraron mucho y pues por eso me ofrecieron un buen trabajo. Y pienso que es más de uno entrar a la competencia del mercado laboral, como acá un residente es un empleado
el puesto de residencia se consigue en el mercado laboral, enviando hojas de vida, enviando entrevistas, y si uno, pues si uno tiene un buen perfil y si uno tiene, es capaz de convencer a un jefe de que lo contrate, no hay absolutamente ningún problema por la edad. En este caso entra en juego lo de la ciudad, ¿sí? En las ciudades grandes, en los hospitales grandes muy buenos, obviamente los hospitales grandes tienen internos y los internos buenos tienen que hacen ese hospital muchas veces se consiguen directamente la plaza. Entonces es difícil para eso, pero si uno está en una ciudad pequeña, en un hospital más pequeño, puede con eso empezar. Y lo que yo hice, yo empecé en un hospital bueno, no muy pequeño, pero realmente mediano. Y ahorita estoy en el punto en el que yo me estoy presentando a los hospitales más grandes, en ciudades grandes. Pues realmente todavía apenas empecé esta semana, entonces no tengo todavía nada, pero tengo muy buenas probabilidades de conseguir un buen puesto porque tengo ya experiencia acá. La siguiente pregunta que es que acá es la de viajar antes de tener el alemán. El idioma, sí, buena pregunta. Sí. ¿Qué Eh, recomiendas eh, tú? yo me vine con un alemán muy básico y me demoré, digamos, más o menos un año en empezar a trabajar porque tuve primero que aprender el idioma. Y pues realmente yo pienso que si yo volviera a hacer todo otra vez, yo aprendería mejor un poquito más alemán, por lo menos B1 en Colombia antes de venirme, simplemente porque yo hubiera podido estudiar 6 meses alemán en Colombia mientras trabajaba, o por lo menos mientras no estaba gastándome 800 euros mensuales sin trabajar. Entonces digamos, es más barato, es más costo efectivo aprender el idioma en Colombia y venirse cuando uno tiene un idioma un poquito más avanzado. Porque también cuando uno se viene sin nada, no sirve de nada, porque uno dice, bueno, yo me voy a Alemania y allá en la panadería hablo alemán y en el supermercado hablo alemán y consigo amigos alemanes, pero si tú no sabes absolutamente nada de alemán, no tienes cómo hacer esas cosas. Entonces, digamos que tener un nivel, por lo menos conversacional, diría yo B1, es lo ideal antes de venirse. Por lo menos pienso yo que es, digamos, lo más costo efectivo. Pues no te puedes venir desde cero y aprender desde cero acá, probablemente va a ser más caro, más largo. Claro, pero ¿tú consideras que es importante tener esa inmersión en Alemania? Definitivamente, claro que sí. Cuando yo, cuando yo digamos lo que a mí más me ha aportado en mi idioma es que mi novia es alemana. Entonces, realmente es bien importante. La inmersión aporta mucho porque además hay cosas muy importantes del lenguaje que yo nunca me había imaginado. Y digamos, la cultura juega un papel muy importante en el lenguaje. Sí, hay muchas veces que yo al principio no sabía cómo hablarle a un paciente porque yo no sabía como cuál es el nivel de respeto que tengo que tener o qué palabras puedo usar y qué palabras no, porque uno aprende muchas cosas en la escuela de idiomas, pero la cultura es bien importante para el día a día y eso son cosas que uno aprende solamente viviendo. Viviendo, claro que sí. Bueno, Josué, creo que esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por todo el tiempo que nos has brindado, por contarnos sobre toda tu experiencia, la cual es maravillosa. Nos alegra mucho que todo esté saliendo bien en tu proceso. Sí, muchas gracias a ustedes también. Es un proceso que he estado realmente desde hace tiempo con ustedes. Ustedes en las entrevistas han logrado ver el progreso y se les tocó el otro apartamento. Sí. Y ahora pues les tocó todo el tiempo que estuve con la licencia provisional y ahorita con la licencia definitiva ha cambiado mucho las cosas. Pues yo diría antes de terminar la recomendación la recomendación que yo siempre doy es si quieren venirse para Alemania, decídase ya, empieza a estudiar alemán mañana, o si usted todavía no está seguro de si se va a venir o no, empieza a estudiar alemán, porque lo más importante es el idioma y lo más importante es hacerlo pronto. Las cosas el sistema que a mí me tocó no fue tan difícil, pero fue mucho más difícil de lo que era hace 6 o 7 años. Entonces es posible que en unos 4 o 5 años las cosas sean muy diferentes, mucho más difíciles, porque claro, mucha gente en el mundo se dio cuenta que Alemania solamente es aprender alemán y ya se le abren las puertas a uno, entonces mucha gente está haciéndolo y todas esas cosas no duran tanto. Entonces la recomendación es, si se quiere venir, empieza a estudiar alemán, o si no está seguro, empieza a estudiar alemán, que de todas formas no se pierde nada, y más adelante se tiene tiempo de decidir. Esa es como la recomendación más importante que yo tengo para dar. Vale, Josué, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado nuevamente con nosotros y esperamos tenerte en un próximo evento.
Bueno, saludos a todos.